Heredera del demonio. Libro 1, Maldiciones y coronas. Como seguidores fieles de esta mágica saga que he tenido el placer de compartir con ustedes, ya habrán notado que me considero un escritor experimental. Siempre estoy en la búsqueda de innovar y explorar nuevos estilos para dar vida a mis creaciones. En esta nueva entrega, la trama se sumerge en un ambiente más oscuro, lo que marca un cambio significativo en la narrativa. He decidido contar los próximos eventos desde una perspectiva puramente narrativa, lo que aporta una nueva dimensión a la historia. De la misma forma, el arte visual se adapta a esta nueva narrativa y al estilo oscuro, con el objetivo de sumergir al lector de lleno en las emociones y experiencias descritas en la historia. Espero que continúen disfrutando de las aventuras y hazañas de nuestra querida protagonista, Livia. Capítulo 5. La máscara de la felicidad. En el corazón del gran castillo de Elloné, la princesa Livia se encontraba sola en su habitación. Su amado, el príncipe Leongio, había tenido que regresar a su propio reino con su familia hace varias semanas ya. Después del cumpleaños de la princesa y al ver que ambos jóvenes se habían entendido, la reina Petra había mencionado su deseo de que Leongio y Livia contrajeran matrimonio lo antes posible y así fortalecer a ambos reinos en contra de la resistencia, plan que se vio frustrado debido a que Leongio debía cumplir con su deber militar obligatorio en Argoria. El rey Igor indicó a Petra que Leongio debía pasar por un entrenamiento arduo todo el año siguiente y que después de que cumpliera con aquel entrenamiento y deber con su nación, el cual era mandato por ley de la corona argoriana, el matrimonio se llevaría a cabo. Leongio pasaría todo un año alejado de todas las comodidades en las montañas cumpliendo con su instrucción militar extrema para formar su carácter y ser digno de la corona de Argoria. Pero a pesar de la distancia, Leongio y Livia mantenían su conexión a través de sesiones holográficas cuando los militares le permitían tener tiempo libre al príncipe. Estas sesiones funcionaban a través de espejos especiales, incrustados con gemas preciosas que eran alimentadas energía cósmica y luego la conducían para transformarla en imágenes. Cuando se activaban, el espejo proyectaba una imagen tridimensional del interlocutor, permitiendo a Livia y Leongio comunicarse como si estuvieran en la misma habitación. Pero a medida que pasaban las semanas, la soledad y la desesperanza comenzaron a pesar sobre Livia. La soledad era una compañera constante, una sombra que se cernía sobre ella. Pero había algo más, algo que la atormentaba desde las profundidades de su ser. Era la ansiedad desencadenada por consumir Ludmu, una bestia voraz que se alimentaba de su desesperación y su deseo de escapar. La droga alucinógena que había probado recientemente en su cumpleaños número 15 había dejado una huella en ella. Había sido una experiencia intensa, una fuga momentánea de la realidad que la había dejado anhelando más. Pero en la quietud de su habitación, la ansiedad se apoderaba de ella. Sentía un vacío en el estómago, como si una parte de ella estuviera ausente. Se manifestaba en oleadas, cada una más intensa que la anterior. Era como una marea creciente, arrastrándola hacia un abismo oscuro y desconocido. La atormentaba el deseo. El deseo de volver a probar la droga, de escapar de la realidad, aunque fuera por un momento. Era un anhelo que la consumía. Pero sabía que no podía ceder. Sabía que tenía que resistir. Y así, en la soledad de su habitación, la princesa Livia luchaba contra la bestia de la ansiedad, armada solo con su voluntad y su determinación. Era una batalla silenciosa, una lucha interna que nadie más podía ver. Por casualidades del destino, un día la princesa recibió una inesperada visita en medio de sus días de angustia. El conde Edmund Croquedarius había acudido al castillo para tratar asuntos de la corte con la reina Petra, y sorpresivamente su hija, la vivaz y bohemia Domelia, lo acompañaba. Domelia había comentado a su padre que había hecho amistad con la princesa en su fiesta de cumpleaños y éste no dudó en recomendarle a su hija que esa era una amistad que no debía desaprovechar. Acercarse aún más a la familia real le convenía mucho a la familia Croquedarius para sus intereses económicos. Por esa razón el conde había llevado con él a su hija al castillo aquel día. Tras el arribo de los nobles, los sirvientes llevaron la nueva amiga de la princesa hasta la habitación de Livia mientras su padre y Petra trataban sus asuntos. La presencia de Domelia fue como un rayo de luz en la soledad de Livia.
Claro que los intereses de Domelia eran netamente diplomáticos, acercarse a la princesa como su padre se lo había pedido, pero al ver a Livia sumida en una angustia profunda, con semblante despreocupado, sintió lástima por la joven. Domelia, con su risa contagiosa y su espíritu libre, decidió que ayudaría a Livia a salir de su depresión. La hija del conde era un recordatorio de la vida fuera de las paredes del castillo y con su persuasión encantadora, logró convencer a Livia de unirse a ella en la exploración de la vida nocturna del reino. La promesa de las reuniones bohemias, llenas de risas, licor y ludmu, era demasiado tentadora para resistir. Domelia se quedó todo el día con su nueva amiga, compartieron deliciosos manjares y mandaron a los sirvientes que les preparasen una tarde de spa y cuidados de belleza, con el corazón lleno de anticipación y una mezcla de emoción y miedo, ambas jóvenes se prepararon para la noche. Las reuniones clandestinas que los jóvenes hijos de los más altos miembros de la corte organizaban eran un secreto a voces. En estos encuentros se realizaban en un burdel llamado la Masmó, donde las reglas de la vida en la corte se dejaban de lado, permitiendo a los jóvenes explorar la libertad y la diversión sin restricciones. Aunque al principio Livia se mostró reacia, finalmente accedió a acompañar a Domelia, ansiosa por escapar de la monotonía de sus días y descubrir algo nuevo. Fue así entonces que ambas jóvenes de la realeza salieron del castillo elegantemente arregladas, provocativas de pies a cabeza. En el camino Domelia explicó a Livia que se dirigirían al La Masmó, un exclusivo café del reino. Pero el nombre de café solo servía como fachada para tapar su verdadera naturaleza de burdel. Durante el día funcionaba como el distintivo café donde los jóvenes de la corte asistían a tertulias y socializar, obviamente solo quienes podían permitirse costear los estratosféricamente costosos platillos que se ofrecían, pero en la noche el tranquilo y exclusivo café se transformaba en un lugar de decadencia y exceso. Los jóvenes hijos de los miembros más altos de la corte organizaban fiestas descontroladas, donde se podía observar toda clase de juegos de apuestas. Los ciudadanos más humildes y pobres ofrecían sus servicios de acompañamiento y prostitución a los hijos de los cortesanos dentro de estas reuniones, vistiendo sensuales y ajustados trajes que dejaban mucho a la imaginación. Tanto hombres como mujeres de estratos humildes del reino vendían su carne en el La Masmó. Estos trajes que usaban quienes ofertaban sus cuerpos estaban adornados con colgantes con números, que representaban el precio que se debía pagar por pasar la noche con ellos. Los hijos de los nobles llegaban y escogían su mercancía como si de golosina se tratase. El ambiente en el La Masmó era de libertinaje y desenfreno. Los cortesanos, liberados de las restricciones de la corte, se entregaban a todo tipo de excesos. El ludmu, aunque escaso por la época, era la sustancia estrella de consumo libre en el burdel, era una constante en estas fiestas. Este elemento añadía un nivel adicional de decadencia a las ya de por sí desenfrenadas celebraciones. El La Masmó era un lugar donde las normas sociales y las restricciones se dejaban a un lado, permitiendo a los hijos de miembros de la corte disfrutar de una libertad que no encontraban en ningún otro lugar. Sin embargo, esta libertad tenía un precio que solo los más acaudalados podían pagar. Cuando llegaron al lugar, no se veía era más que la simple entrada del café. Ambas jóvenes bajaron de su transporte y entraron. Los recibió un mesero que saludó a Domelia y le dio trato de clienta frecuente, además mostró reverencia ante la Livia y lleno de regocijo le indicó que estaban honrados con la visita de la princesa de Elloné. Pasaron atrás por una puerta que conducía a unas escaleras que bajaban al sótano, y luego de cruzar otra simple y común puertecilla el ambiente se transformó drásticamente. Al cruzar el umbral de la pequeña puerta, Livia quedó impávida ante lo que sus ojos veían. Un olor a incienso y vino barato la golpeó, haciendo que su estómago se revolviera. El ambiente estaba cargado de una energía cruda y desenfrenada que la dejó atónita. Los ojos de Livia, acostumbrados a la decoración refinada y sobria del castillo, se abrieron de par en par al ver la extravagancia del lugar. Las luces de colores, las risas y la música estridente eran abrumadoras. Los campesinos que ofrecían sus cuerpos en venta con sus vestidos escandalosamente reveladores y los hijos de los nobles mirándolos lascivamente en todo el lugar, bailando y riendo con frivolidad. Livia se sintió como un pez fuera del agua, su educación real no la había preparado para esto. Pero había una fascinación morbosa en la forma en que observaba la escena, incapaz de apartar la vista del libertinaje que se desarrollaba ante ella.
El choque inicial pronto se convirtió en una extraña fascinación. A pesar de la cruda realidad del lugar, había una autenticidad en las personas y sus interacciones que rara vez veía en la corte. Aquí, las personas no ocultaban sus deseos y pasiones bajo capas de etiqueta y decoro. Livia sintió una extraña conexión con el lugar. Aunque su vida en la corte parecía un mundo aparte, en ese momento, se dio cuenta de que todos compartían la misma condición humana, con sus alegrías, sus penas, sus luchas y sus triunfos. Y en esa realización, encontró una extraña forma de consuelo. A medida que la noche avanzaba, Livia se permitió olvidar la soledad y la ansiedad que la habían atormentado. Por un momento, pudo olvidar la ausencia de Leongio y simplemente disfrutar de la compañía de Domelia y los demás jóvenes de la corte. Después de un par de rondas de tragos y de bailar un poco, Livia empezaba a sentirse más en confianza. Se había reunido con algunos chicos que conoció en su fiesta de cumpleaños y conversaban muy entretenidamente. Mientras que Domelia ya había cazado una presa y comenzaba a degustar de la misma, besándose muy apasionadamente con un chico aldeano común, Livia se percató que las muchachas alrededor de ella hacían lo mismo. La cuestión era que los chicos del pueblo, hablamos de campesinos, cazadores, agricultores, muchachos sin recursos ni oportunidad de surgir económicamente, iban en busca de señoritas de buena posición financiera, se prostituían, sabían que las muchachas pagaban bien si eran tratadas como querían y se ganaba mejor que trabajar largas jornadas en los pueblos aledaños al reino. Livia se sorprendió de aquella situación. La atmósfera del lugar era alucinante, pero Livia no podía evitar sentir que algo faltaba. A pesar de la música, la bebida y la compañía, había una sensación de vacío que no podía ignorar. Domelia, por otro lado, parecía estar disfrutando plenamente de la situación. Su risa resonaba por encima de la música y su energía era contagiosa. Pero cuando sugirió que lo que Livia necesitaba era la compañía carnal de un campesino, la princesa no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Lo que realmente anhelaba Livia no era la compañía de un hombre, sino algo más. Algo que la ayudara a olvidar, aunque fuera por un momento, era el humo lo que ella deseaba inhalar. Pero antes de que pudiera decir algo, fueron interrumpidas el acompañante de Domelia que la que invitó a bailar. Domelia, siempre dispuesta a divertirse, le pidió a su hombre que las esperara un momento y llevó apresuradamente a Livia hacia una habitación apartada. Cuando entraron a la pequeña habitación, un hedor a perfume y sudor invade la delicada nariz de la princesa, ésta se frunce. En una cama pequeña, yacía un fornido hombre, con barba a medio crecer, posaba en su cama disponiéndose a encender un cigarrillo. Se trataba de Eliarón, un hombre que parecía haber sido esculpido por los mismísimos dioses. Su cuerpo, desnudo de la cintura para arriba, era un lienzo de músculos bien definidos y piel bronceada. Cada contorno de su torso parecía contar una historia de fuerza y resistencia, desde los anchos hombros hasta los brazos fuertes, las venas y los vellos que se marcaban en ellos. Su rostro era igualmente impresionante. Una barba que le daba un aire rudo y masculino, mientras que sus ojos azul oscuro eran profundos y misteriosos, como dos pozos de agua en una noche sin luna. Sus cejas pobladas pero definidas enmarcaban su mirada, añadiendo un toque de intensidad a su expresión. Pero lo que realmente destacaba en Eliarón era su virilidad. No solo se reflejaba en su físico imponente, sino también en su actitud. Había en él una confianza innata, una seguridad en sí mismo que era casi palpable. Se movía con una gracia felina, cada gesto y cada palabra destilaban un magnetismo que era difícil de ignorar. Eliarón no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Su presencia llenaba la habitación. Después de todo, no era un campesino cualquiera, era el hombre más deseado del Lamasmó. Tanto hombres como mujeres lo deseaban, era el prostituto más aclamado del burdel y las filas para tenerlo eran interminables, ya que tenía la reputación de cumplir su deber sexual de manera impoluta. Cuando el semental se percata de las recién llegadas, los ojos del hombre fueron directamente a la carne fresca, Livia. Y aunque ella se sentía intimidada, también se sintió extrañamente atraída por él al instante. Domelia, con su habitual descaro, presentó a Livia como la princesa del reino.
Entre risas le dejó claro al fornido hombre que era la princesa quien buscaba acción esa noche y no ella, ya que al parecer la intrépida joven era cliente habitual de los servicios de Eliarón. Sorprendido pero emocionado, el semental no pudo evitar preguntar si realmente era la princesa Livia. Ante el silencio, Domelia confirmó que sí. Y con una risa, añadió que Livia también estaba buscando un poco de Ludmu. Luego Domelia solo se despidió y dejó a Livia sola con Eliarón, prometiendo que él sabría qué hacer con ella. Totalmente enmudecida y sin saber qué hacer, Livia se queda parada con la boca abierta ante su reluciente acompañante, este sonríe y apaga su tabaco en la mesita junto a la incómoda y avejentada cama. Se levanta y del cajón de la mencionada mesita saca un pequeño tubo, lo destapa y saca un poco de polvo rosa en su mano, lo inhala y ofrece un poco a su invitada. Esta desconfiada se acerca al joven, movida por su frenético deseo de inhalar el polvo mágico, con cautela acerca su nariz a la gran mano del hombre e inhala el tan añorado Ludmu. Acto seguido el musculoso joven, al encontrarse ante la mismísima princesa Livia de Elloné, un honor que nunca en la vida se habría imaginado tener, con una confianza que rozaba la audacia, comenzó a quitarse el pantalón, dejando a la princesa atónita. Livia, sorprendida y nerviosa, no podía creer lo que estaba sucediendo. Eliarón, sin embargo, parecía disfrutar de la situación, sugiriendo incluso que la princesa podría ayudarlo a desvestirse si así lo prefería. Pero Livia no estaba allí con esa intención, y se apresuró a aclararlo totalmente indignada. Eliarón expuso su sorpresa ante la reacción de Livia. Según él, todas las chicas y chicos adinerados de la corte solo acudían a él por una razón, utilizar su cuerpo para destilar sus deseos más perversos y morbosos. Pero Livia insistió en que estaba equivocado, que ella no quería nada de lo que él estaba pensando. Lo único que ella buscaba era Ludmu, explicó. A pesar de las protestas de Livia, Eliarón no se desanimó. Se acercó a ella, y le susurró sensualmente al oído que no se iba a arrepentir si dejaba que él la hiciera suya. Eliarón, orgulloso de su reputación, indicó que ninguna mujer que había entrado en esa habitación había podido resistirse a sus encantos, y todas habían salido completamente satisfechas. La audacia del semental dejó a Livia sin palabras. Inanimada ante el aliento del hombre detrás de su oreja, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Eliarón se percata que su táctica daba resultado y voltea a la joven quedando ambos frente a frente, la mira con deseo y la besa. Livia forcejea para alejarlo, pero la fuerza de él es mayor a la suya, haciendo inútil la acción de zafarse de sus velludos brazos. Eliarón intenta acostar a la muchacha y ésta reacciona fuertemente. Livia, con el rostro enrojecido por la indignación, recobró el aliento y las fuerzas. Con un grito de furia, lanzó un fuerte sopapo a su imprudente seductor. La sorpresa se dibujó en el rostro del joven, pero rápidamente fue reemplazada por una sonrisa temeraria. Eliarón, lejos de sentirse intimidado, parecía disfrutar de la situación. Con una sonrisa burlona, confesó que le encantaban las mujeres como Livia, a las que consideraba mojigatas. Su descaro solo sirvió para enfurecer más a la princesa. Livia, incapaz de contener su ira, lo insultó y lo maldijo y prometió hacerle pagar por su atrevimiento. Pero Eliarón solo se burló de sus amenazas. Según él, las mujeres adineradas como Livia siempre se hacían las difíciles al principio, pero a la final siempre caían a sus pies. La arrogancia de Eliarón solo sirvió para avivar la ira de Livia. Con una determinación feroz, la princesa aseveró que se vaya despidiendo de su fama y renombre, porque ella se encargaría de destruirlos. A pesar de las palabras de ira de la princesa, a Eliarón le enloquecían las mujeres difíciles. En ese momento se propuso conquistar ese espíritu rebelde e indomable, le complacía tener que hacerlo, sabía que llegaría el día en que la maniática princesita caiga en sus fauces. La furia de Livia era palpable. Con cada palabra que pronunciaba, su rostro se enrojecía más y más. Amenazó a Eliarón con llevarlo ante su abuela, la reina Petra, prometiendo que su imprudencia le costaría la vida. Pero Eliarón, lejos de sentirse intimidado, respondió con una confianza que rozaba la arrogancia. Eliarón planteó un escenario que dejó a Livia sin palabras.
¿Qué pasaría si la reina Petra se enterara de que su adorada nieta había estado en el Lamasmó contratando los servicios de un prostituto? Según Eliarón, Livia sería la que se llevaría la peor parte. Las jóvenes que frecuentaban ese lugar tenían una imagen pública que mantener, y un escándalo como ese sería devastador. Eliarón pintó un cuadro de humillación y vergüenza, de miradas de desaprobación y murmullos de desprecio por parte de los miembros más conservadores del reino y sobre todo de la corte, imaginando su reacción al enterarse de que la princesa había estado drogándose y fornicando con un humilde campesino en un lugar como ese. Y aunque sus palabras eran crueles, Livia no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en la posibilidad de que fueran ciertas. Eliarón, con su confianza y su descaro, había logrado sembrar la duda en su mente. Livia se queda pensativa, lo mira con odio y da media vuelta, sale corriendo de la habitación, sube por las estrechas escaleras que llevaban al pequeño lobby del café y sale disparada. Domelia va tras ella, pero es inútil, la princesa llama a sus sirvientes quienes traen su transporte y a toda prisa se marcha de regreso al castillo. Una vez en sus propios aposentos Livia se relaja, sentada en su cama analiza lo ocurrido. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en el patán de Eliarón? Pensaba la joven aturdida. Algo tenía aquel vividor, algo que hacía que Livia quiera volver y entregarse completamente a aquel hombre. Sabía que no debía, pero lo quería. Después la imagen de su amado Leongio se interponía en su fantasía. ¿Qué pasaría si Leongio apareciera y se enterara que ella había estado en el Lamasmó con el prostituto más deseado del lugar? Seguramente la abandonaría para siempre. La aflicción se apoderaba de la princesa y se transformaba en rabia. Quería volver a la fiesta en el Lamasmó, quería embriagarse, inhalar polvo, bailar y sobre todo quería estar con Eliarón. ¿Qué más daba? Leongio estaba en Argoria, a miles de kilómetros. Si en realidad la hubiese querido como le decía que le quería, hubiese hecho lo imposible por quedarse con ella en Elloné y luchar por el supuesto amor que se tenían. Presa de la excitación de lo que había pasado en el burdel y bajo los efectos del Ludmu que esta vez no le proporcionaron visiones maravillosas, sino que le hicieron pensar cosas desastrosas, se le metió en la cabeza que Leongio solo la había utilizado para sexo. Entonces, ¿por qué ella no podía hacer lo mismo con Eliarón? Medio drogada y furiosa consigo misma decidió que volvería al Lamasmó la noche siguiente y se disculparía con Eliarón, y tal como había hecho Leongio con ella, usaría al muchacho campesino como un juguete placentero. Al fin y al cabo, para eso estaba él ahí, para servir a las jovencitas como Livia. Exhausta estaba a punto de dormirse cuando súbitamente Trionix aparece en la habitación. El unicornio, lleno de curiosidad, preguntó a Livia sobre su experiencia en el Lamasmó. Livia, sin embargo, parecía indispuesta y confundida, incapaz de determinar si su experiencia había sido buena o mala. Livia compartió con Trionix su encuentro con Eliarón, y le contó que el campesino había intentado ofrecerle sus servicios. Aunque Trionix entendió a qué se refería, se sorprendió al escuchar que Livia había rechazado la oferta de Eliarón. Livia explicó que Eliarón la había tratado como si se tratara de una cualquiera, lo que la había enfurecido y avergonzado. Sin embargo, a pesar de su indignación inicial, Livia confesó que había sentido un extraño impulso de regresar con Eliarón. Esta confesión dejó a Trionix desconcertado, ya que no podía entender cómo Livia podría querer volver con alguien que la había disgustado tanto. Trionix, preocupado por Livia, le aconsejó que dejara de pensar en romances y fiestas y se concentrara en lo que realmente importaba, la resistencia. Hace semanas que Livia se había desentendido de sus deberes para con sus amigos los rebeldes. Pero Livia, cansada y frustrada, le pidió a Trionix que se retirara para poder descansar. Verdaderamente su cabeza no estaba en esos momentos para pensar en la rebelión. Las hormonas de la adolescencia, los efectos del Ludmu, la ansiedad y angustia hacían que lo único que Livia busque era salirse de esa realidad. A pesar de su frustración inicial, Trionix se disculpó con Livia y expresó su preocupación por verla distraída con cosas que él consideraba sin importancia. Livia, sin embargo, le recordó a Trionix que lo que para él podía parecer sin importancia, para ella no lo era. Livia comenzó a llorar mientras recordaba a Leongio. Su ausencia le causaba mucho dolor. Expresó su deseo de viajar a Argoria para estar con él, una declaración que llenó a Trionix de celos y odio. Incapaz de soportar más, Trionix decidió retirarse.
Sobre la cama Livia, con lágrimas aún en sus ojos, se queda inmóvil. ¿Y si Leongio conoce a alguien más durante su entrenamiento? Puede que jamás regrese a mi lado, pensaba Livia entre silenciosos sollozos. No sufriré más por nadie, iré a divertirme todas las noches al Lamasmo y tendré tanto sexo con Eliarón que el reino entero se estremecerá del placer que vamos a sentir mientras lo hacemos, se decía a sí misma. La noche siguiente Livia regresó al Lamasmo, fue directamente a la habitación de Eliarón y entró a la fuerza. El mozalbete se encontraba atendiendo a un joven de la corte. Ambos se sorprendieron ante la abrupta interrupción de la princesa y el cliente avergonzado recoge sus pertenencias llevándose la bolsa de dinero que sería el pago para el prostituto e inmediatamente sale de la habitación indignado. Eliarón se enfureció, apretando sus puños por la rabia de haber perdido el dinero de su servicio. Livia lo observó, su rostro aún estaba marcado por la ira y la frustración, entonces se acercó hacia él sensualmente con un gesto de paz y reconciliación. Le retomando la calma, por tratarse de la princesa del reino, se serenó y le ofreció un poco de ludmo. El campesino prostituto, demostró ser más astuto de lo que muchos habían anticipado, se resistió a caer en la complacencia que Livia había venido a buscar. En lugar de ofrecer inmediatamente su carne a la princesa, eligió hacerse desear. Livia, acostumbrada a tener todo lo que deseaba al alcance de su mano, se encontró en una situación desconocida. Eliarón, con su sonrisa enigmática y su mirada intensa, se había convertido en un enigma que ansiaba descifrar. Cada vez que intentaba acercarse a él se alejaba, aumentando el deseo y frustración de la princesa. Eliarón quiso jugar a un juego peligroso, pero sabía que tenía las de ganar. Cada vez que se resistía a los avances de Livia, la princesa se volvía más decidida. Su deseo por él crecía día a día, alimentado por su inaccesibilidad que cada noche que Livia visitaba el Lamasmo recibía por parte del semental. Con el pasar de los días, el deseo de Livia por Eliarón crecía más y más, alimentado por la resistencia y misterio del astuto campesino. Cada vez que lo veía ansiaba ser suya, ansiaba la promesa de su toque y pasión. Y Eliarón, simplemente sonreía y esperaba, sabiendo que tenía a la princesa justo donde la quería. Los días pasaban en el reino de Elloné, la agitada vida bohemia y desbordada de Livia comenzaba a ser comentada por los hijos de los nobles que visitaban el Lamasmo, también la relación con su nuevo prostituto de bajo estatus empezaba a ser especulada por los chismosos del reino, exceso tras exceso era lo único que existía en la nueva vida desmedida de Livia. Junto a su amiga Domelia armaban algarabías en el cotizado antro. Livia había cautivado a Eliarón, pero aún no lograba que éste le proporcione placer carnal. El vivaracho Eliarón proporcionaba de ludmo a la princesa y esto amortiguaba el deseo sexual. Él se daba cuenta que sacaría grandes beneficios, tanto económicos como sociales, si lograba conquistar a la princesa. Todos lo empezaron a llamar el acompañante real, y para un simple campesino de 17 años, estar en boca de la alta sociedad significaba mucho. Los rumores del alocado estilo de vida de la princesa no preocupaban en lo absoluto a la reina Petra, quien estaba más interesada en inmiscuirse en los oscuros planes de destruir a la resistencia. Daba oído sordo al asunto de la descarriada vida de Livia, mientras no interfiriera con sus menesteres. Livia era libre de hacer lo que quería, al fin y al cabo, era la princesa. Esta medida de descuido por parte de Petra cambió drásticamente una tarde cuando recibió la visita de un grupo de laboratoristas quienes le indicaron su preocupación ya que Livia había estado teniendo muchos inconvenientes con sus sesiones de implantación de conocimientos. Una tarde, la habitual indiferencia de la reina Petra se vio interrumpida por la visita inesperada de un grupo de laboratoristas. Luego de saludar a la reina con una inclinación profunda, expresando el honor que sentía al estar ante su presencia, informaron que su inusual presencia se debía a la preocupación sentían los numerosos problemas que la princesa Livia había estado teniendo con sus sesiones de implantación de conocimientos. Petra, sorprendida, preguntó con curiosidad sobre los acontecimientos en los nexus del conocimiento. Uno de los laboratoristas, con su aura luminosa, comenzó a explicar que la implantación de conocimientos en el cerebro de la princesa últimamente había estado sufriendo cierta disminución. La noticia dejó a Petra consternada, y preguntó con preocupación qué era exactamente lo que estaba sucediendo.
El hombre explicó que Livia había estado llegando a sus sesiones cansada y somnolienta, mostrando un comportamiento agresivo y altanero, y debido a la obvia sobreexposición del sistema nervioso de Livia a los efectos del Udmu, su cerebro no estaba reteniendo todos los conocimientos implantados en las sesiones. Indicaron que ellos habían intentado hablar con ella, pero sus esfuerzos habían sido en vano, ya que Livia los ignoraba y les gritaba. Petra, avergonzada y notablemente disgustada por la noticia, aseguró a los laboratoristas que hablaría con Livia. Con esa promesa, los hombres se retiraron, dejando a Petra con la preocupada y con la responsabilidad de abordar la situación. La reina subió inmediatamente a la habitación de su nieta para enfrentarla. La joven Livia se miraba al espejo, su nueva vida le había hecho cambiar mucho físicamente. En el reflejo del espejo se veía a una acabada muchacha con grandes ojeras causadas por las malas noches, un esquelético cuerpo huesudo adicto al Udmu, con un semblante moribundo exclama ante el espejo: «Mira lo que me has hecho, Leongio, esto es tu culpa». Se disponía a vestirse para salir a sus andanzas nocturnas con su amiga Domelia. Petra irrumpió groseramente en la habitación de la princesa. Con una actitud altanera, cuestionó las intenciones de Livia de salir nuevamente a ese antro de perdiciones. Livia, orgullosa y desafiante, respondió con indiferencia que efectivamente tenía planeado salir a disfrutar su vida. Además señaló su sorpresa ante la presencia de su abuela, ya que era la primera vez en 2 semanas que Petra le dirigía la palabra. La reina, sin embargo, no estaba allí para hacer conversación casual. Expresó su despreocupación del estilo de vida que Livia había escogido llevar, pero los chismes y habladurías que corrían por la corte y el reino acerca de las conductas de su nieta era lo que estaba quebrando los nervios de la reina. La visita de los laboratoristas fue la gota que derramó el vaso, dejó muy claro que cuando se trataba de su reino, sus tierras y sus asuntos personales, no dudaría en reaccionar y atacar. Livia, ignorante de las implicaciones de las palabras de Petra, preguntó de qué estaba hablando. Petra reveló que los laboratoristas habían venido a informarle de que Livia no estaba cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades en los nexos del conocimiento. Acusó a Livia de ser una mocosa altanera y respondona, y advirtió que, si no cumplía con sus sesiones de implantación, no podría ocupar el trono de Yone jamás. Petra continuó su sermón, acusando a Livia de pasar sus noches en compañía de campesinos, bebiendo y drogándose. En un arrebato de furia, agarró a Livia y la sacudió violentamente, asegurando que la realeza jamás debe mezclarse con el pueblo, y entonces le dijo a su nieta que le quedaba terminantemente prohibido salir a aquel burdel, y amenazándola con graves consecuencias si desobedecía. Livia, sin embargo, no se quedó callada. Enfurecida, se enfrentó a Petra, acusándola de arruinar su vida y de usarla para alimentar a su maldito señor de la oscuridad aquella noche de su fiesta de cumpleaños. Livia culpó a Petra por la ausencia de Leongio, atribuyendo que con un solo decreto ella podría haber impedido que Leongio se recluyera en aquel fatídico entrenamiento militar. Culpó además a su abuela, que era ella quien le había llevado a convertirse en lo que era ahora. Con lágrimas en los ojos, Livia la llamó una vieja infeliz. Petra, anonadada ante la insolencia de Livia, entendió que la situación se le podría salir de las manos y comenzó a entrar en pánico, sin que su nieta se diera cuenta de su temor. Petra se queda callada y decide que debe parar con esos berrinches lo antes posible para que los chismes no sigan creciendo en la corte. Intentó calmar a la histérica de su nieta, quien parecía comerle viva con la mirada de odio. Petra decidió poner orden a su estilo, comprando la felicidad de sus víctimas y tapando el sol con un dedo. Se dio cuenta que la razón por la que Livia había descendido tanto hasta llegar a ese punto era aquel amor joven e ingenuo que sentía por Leongio, típico de una adolescente. Entonces se le ocurrió que la mejor solución para compensar aquel vacío en Livia y terminar de una vez por todas con las habladurías y rabietas de Livia sería una solución que consideraba beneficiosa para ambas. Si el motivo de la conducta de Livia era un hombre, Petra se comprometió a traer a Eliarón al castillo para que fuese el concubino de Livia. De esta manera, ella no tendría que salir a buscar placer masculino en ese antro. Con lágrimas hipócritas en los ojos, queriendo mostrarse empática ante la irracional adolescente, Petra afirmó que se preocupaba por ella. A pesar de los gritos e insultos de su nieta, Petra insistió en que trataría de complacerla en todo.
Incluso se ofreció a proporcionarle cuanto Ludmo desease a cambio de que la princesa prometía asistir a las sesiones de implantación con compostura. Luego de las sesiones en los nexos del conocimiento podría regresar al castillo a inhalar cuanto polvo quisiera y a disfrutar de la carne de su campesino concubino. La propuesta no desagradó a Livia en lo absoluto, en especial la parte de obtener Ludmo ilimitado, así que aceptó la oferta de su abuela sin pensarlo dos veces. Una vez hubo obtenido lo que deseaba, la reina abandonó la habitación de la princesa. Más tarde, en el corazón de la noche, Petra trazaba un plan oscuro. Su rostro, iluminado por las tenues luces del castillo, refleja una determinación fría y calculadora. Sabía que Livia estaba atrapada en las garras de una adicción que amenaza con desmoronar la fachada de perfección que tanto le había costado mantener. Petra, consciente de las habladurías que se propagan como un incendio en la corte, decide tomar medidas drásticas. En su desesperación por mantener la reputación de la familia real intacta, ordena a sus hombres más leales que saqueen las reservas de los humildes y ferian libres del bosque. Estos nativos, guardianes de antiguas tradiciones, utilizan la sustancia alucinógena para fines medicinales y rituales ancestrales. Los hombres de Petra, como sombras en la noche, descienden sobre el bosque y en una redada sorpresa y barbárica atacan las aldeas de los Iferian despojándolos de su preciado recurso. La reina, desde su trono en el castillo, decide ignorar deliberadamente el valor cultural y espiritual de la sustancia para los nativos. Su único objetivo era adquirir la droga que mantendría a Livia en un estado de letargo, lo que la convertiría en una perfecta marioneta para manejar cuando le toque ascender al trono. La indiferencia de Petra hacia los nativos y a la salud de su nieta era un reflejo de su desprecio por todo lo que no servía a sus propósitos. Su necesidad de controlar la narrativa en torno a la familia real superaba cualquier consideración por la cultura y el bienestar de los cualquiera. En su búsqueda por mantener las apariencias, Petra está dispuesta a sacrificar la dignidad y la vida de los menos afortunados. Apenas hubo amanecido y con los noticieros del reino mostrando titulares que narraban los esfuerzos de la reina Petra por liberar a Elloné de los salvajes Iferian que habitaban sin ley en los bosques, las noticias contaban las heroicas hazañas de los soldados reales por confiscar Ludmo ilegal de las manos de estos inadaptados nativos del bosque. Noticias que pasaron a ser la comidilla de chisme en todo el reino y también de los miembros de la corte, quienes celebraron y felicitaron las acciones de la reina con adulaciones por su buen trabajo, dejando momentáneamente a un lado las habladurías del desenfrenado estilo de vida de la princesa. Los planes de la astuta reina estaban saliendo tal y como ella quería. No podía hacer nada en contra de las conocidas bacanales fiestas que se llevaban a cabo en el Amasmó, ya que este tipo de antros eran financiados por el mercado negro y lavado de dinero con los mismos miembros de la corte, y si mandaba a clausurarlos la reina tendría que enfrentar la desaprobación y el retiro de todo el apoyo de las familias más adineradas dueñas de las industrias más grandes de procesamiento de Elsi, el material primo base de la economía del reino. No, Petra era tonta, no se arriesgaría a poner su fortuna en riesgo. Luego de la conversación con la reina, Livia volvió por última vez al Amasmó para ofrecer a Eliarón la oportunidad de dejar de vender su cuerpo en aquel antro y mudarse al castillo con ella, para vivir rodeado de la opulencia y el lujo que solo la élite de Elloné podía ofrecer. No solo sería un simple residente, sino que se convertiría en el concubino de la princesa, compartiendo su vida y su estatus. Al final los planes del astuto campesino prostituto dieron resultado, su jugada había salido mejor de lo que él pensaba. La oferta de Livia no se limitaba tan solo a un cambio de residencia. También implicaba un cambio radical en el denigrante estilo de vida que Eliarón llevaba. Le prometió al semental que podía disponer de la riqueza de la familia real, un tesoro tan vasto que podría satisfacer cualquier capricho o deseo que tuviera. Eliarón, al escuchar la oferta, no pudo contener su alegría. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, y sus ojos brillaron con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Todos los campesinos y habitantes humildes del reino soñaban con una oportunidad así. Podría mejorar la vida de su familia, una vida marcada por la simplicidad y la austeridad. Todo cambiaría para ellos si Eliarón lograba entrar al castillo. Aceptó la oferta sin dudarlo dos veces, emocionado por la perspectiva de aquel nuevo comienzo. La emoción del prostituto no cabía en su pecho,
Livia indicó que prefería que pasasen la noche en Castillo y que él debería ir con ella de inmediato para comenzar su nueva vida. Así lo hicieron, salieron del Lamasmó. Eliarón volteó y miró la entrada del antro por última vez, con los ojos llenos de regocijo al saber que jamás tendría que volver. Entró al transporte real y junto a su nueva princesa fueron hacia la nueva vida prometida. Ya en la habitación de Livia, el momento que ella estaba esperando por fin llegaba, su respiración agitada rompía el silencio de la noche. Livia observaba a Eliarón, su pecho subiendo y bajando al ritmo de su respiración, su rostro tranquilo lleno de lesividad y morbo mirándola, no podía evitar sentirse atraída por él. La princesa se levantó de la cama, su vestido de seda cayendo sobre su cuerpo como una cascada. Caminó hacia la ventana, su mirada perdida en la luna llena. Se volvió hacia él, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se acercó a la cama, sus ojos nunca dejando la figura de su semental. Con un suspiro, se inclinó y comenzó a lamer todo su cuerpo con deseo. Livia se entregó a los encantos masculinos de Eliarón, su cuerpo respondiendo al suyo con una pasión que nunca había conocido antes. El semental hizo gemir a la princesa tocando lugares que jamás habían sido explorados. El olor de su cuerpo sudoroso excitaba mucho más a la princesa, un olor de hombre sucio, salvaje. Entonces ella comprendió por qué era el más aclamado en el Lamasmó. La forma en que daba placer era inminentemente perfecta. La jadeante pareja estremecía la habitación, inhalando Ludmu constantemente para seguir con la faena que duró horas. Fuera de los aposentos los gritos y gruñidos de placer retumbaban en el pasillo. La reina Petra aceptó la llegada de Eliarón, el campesino convertido en concubino, al castillo con una calma enigmática. Aunque algunos en la corte murmuraban sobre la inusual decisión, la reina tenía sus propios planes. Para Petra, la presencia de Eliarón en el castillo tenía un propósito claro. A pesar de su origen humilde, su falta de educación y su ausencia de estatus, Eliarón poseía algo que la reina valoraba, su ingenuidad. Un campesino, pensó, sería fácil de manipular, un peón en el intrincado juego de ajedrez que era la política de la corte. Además, la reina tenía una preocupación más inmediata. Si el muchacho estaba al alcance de Livia, ella no tendría razones para seguir visitando el Lamasmó. Si Eliarón podía alejar a Livia de ese lugar, su presencia en el castillo estaría más que justificada. Así, con una mezcla de pragmatismo y astucia, Petra acogió a Eliarón. Aunque su llegada causó un revuelo en la corte, la reina permaneció imperturbable, segura de que su decisión serviría a los intereses del reino. Pero no todo era color de rosa en la vida de la princesa. En medio del deleite de tener a su concubino campesino complaciéndola, la princesa Livia se encontraba a sí misma distraída. A pesar de la presencia de Eliarón, su mente vagaba hacia otro hombre, su amado príncipe Leongio. Aunque ahora estaba lejos, entrenando en las recónditas montañas, su imagen permanecía viva en la mente de la princesa. Cada risa compartida, cada mirada intercambiada, cada momento pasado juntos volvía a ella en un torrente de recuerdos. A pesar de la alegría que Eliarón le brindaba, no podía evitar anhelar la presencia de Leongio. La angustia se apoderó de ella al pensar en Leongio, soportando el duro entrenamiento militar. Las montañas, con su clima implacable y su terreno accidentado, eran un lugar desafiante incluso para el más valiente de los hombres. ¿Cómo estaría Leongio? ¿Estaría bien? ¿Estaría pensando en ella como ella pensaba en él? A medida que estos pensamientos inundaban su mente, la princesa Livia se encontró dividida entre el presente y el pasado, entre el campesino que tenía a su lado y el príncipe que anhelaba en su corazón. Aunque estaba rodeada de lujo y opulencia, no podía evitar sentir un vacío, una añoranza por su amado príncipe Leongio. Livia se encontraba sumida en la más profunda melancolía. En un intento desesperado por escapar de su realidad, se vio a sí misma inhalando más Ludmu de lo que su cuerpo podía tolerar. Su mente se desvaneció en un torbellino de colores, sensaciones e imágenes, transportándola a un lugar lejano. En su visión se encontró en las montañas, donde Leongio estaba llevando a cabo su entrenamiento militar. La visión le muestra a Leongio en un bosque, donde se divisa un riachuelo de cristalinas aguas, a lo lejos el imponente fuerte militar de Argoria,
por las traslúcidas aguas del riachuelo bajaban flotando prendas de vestir, en la cercanía se escuchaban risas y unos metros más adelante una curiosa escena se llevaba a cabo en medio de la foresta. Leongio en compañía de dos hermosas mujeres, gemían lascivos envueltos en un trío carnal de placer absoluto. El frenesí era tal que las eróticas risas se convertían en salvajes gritos de deleitable sexo. Leongio no se alcanzaba a satisfacer a ambas damiselas que jadeantes le suplicaban más. La visión era tan vívida, tan realista, que parecía estar ocurriendo en tiempo real. Podía ver a Leongio, su rostro concentrado, su cuerpo moviéndose con precisión y deseo por aquellas mujeres. El dolor que sintió fue tan intenso que parecía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Después de unos minutos, cuando Livia volvió a la realidad, estaba en shock. No podía creer lo que había visto, pero su intuición le decía que era real, que era la verdad. Sentía una repulsión intensa por Leongio, quien había afirmado amarla y extrañarla hasta la última sesión holográfica que habían mantenido, y aunque ella estaba siéndole infiel de la misma manera con Eliarón, no pudo evitar tener una lucha moral interna. Tanto Leongio y ella estaban destilando sus placeres carnales con diferentes personas, pero eso, al menos en el caso de Livia, no había cambiado el amor que sentía por el príncipe. Entonces se preguntó si acaso Leongio sentía lo mismo. Livia decidió que ya no sufriría más por él. Después de todo pasaría un año recluido en aquel entrenamiento militar. Decidió volver a los brazos de su concubino Eliarón, buscando consuelo y satisfacción en sus deseos carnales. A pesar del dolor, Livia estaba decidida a seguir adelante, a encontrar la felicidad.